El otro día le hice una prueba a un alumno y le pedí que tocara una pieza, un trocito de una pieza, en 10 minutos, a primera vista, lógicamente. Y durante el experimento yo fui tomando nota de cada cosa que hizo, que de hecho la tengo aquí. Te aseguro que la inmensa mayoría de personas que están viendo este vídeo cometen el mismo error que cometió mi alumno. En este vídeo te voy a explicar qué fue lo que ocurrió, qué errores fue cometiendo y qué cosas hizo bien, y después te voy a explicar qué método sigo yo para estudiar una obra de cero, para que tú también puedas utilizarlo. O igual prefieres hacer lo que hizo mi alumno, pero no te lo recomiendo. Este vídeo es uno de esos en los que merece la pena tomar nota, y coger una hojita de verdad y tomar nota, pero te voy a pedir que no lo hagas y después te voy a comentar por qué. La voy a leer prácticamente tal cual. No está muy desarrollado, voy a interpretarlo un poco, pero bueno, que lo voy a explicar tal cual, sin inventarme nada. Leyó la partitura una vez, la primera vez, de principio a fin, ¿vale? Una vez que la lee, y con leer la partitura me refiero a que la toca, fue tocando la partitura, una vez que hizo esa primera lectura, ¿qué hizo? Empezar desde el principio, empieza desde el primer compás. Y ya comete algunos errores en los que se para desde el primer compás. Pasa, continúa, tal, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta el final. ¿Qué hizo después? Adivínalo. Empezar desde el principio. Empieza desde el principio, pasa por esos mismos errores, continúa, segundo pentagrama, el trocito creo que eran 2 pentagramas o 3, no era mucho más. Y sigue hacia adelante y llega hasta el final. Y a continuación me dice, en el tercer compás del segundo pentagrama he cometido un error. En el tercer compás del segundo pentagrama he cometido un error. Adivina qué hace justo después de decirme que en el tercer compás ha cometido un error del segundo pentagrama. Volvió a empezar desde el principio. Tocó la partitura de principio a fin una vez más y luego, adivina qué hizo, volver a empezar desde el principio hasta el final. Bien, este método de aprendizaje podría resumirse en tocar de principio a fin hasta cansarte. Y como podrás imaginarte, tampoco es lo más eficiente del mundo y no es un sistema muy complejo. Pues ese sistema, ese mismo sistema, es el que yo utilicé durante muchísimos años. Yo, y con el que comienzan la inmensa mayoría de las personas que aprenden a hacer algo, la repetición. Repetir, 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 repetir. Y te voy a decir algo más. Todavía hoy me cuesta alejarme un poco, porque entras ahí en modo avión y cuesta centrarte, cuesta tener ese nivel de concentración todo el rato. De hecho, me atrevería a decir que a muchos guitarristas profesionales les pasa exactamente lo mismo, porque al final todos somos humanos, y aunque tú vas perfeccionando el método, siempre sale esa naturaleza, ¿no? que cada uno lleva. Visto lo que hizo mi alumno, déjame decirte algo más, y es que cuando terminó le pregunté varias cosas, pero la primera de ellas fue que qué había hecho, que qué método había seguido. Adivina lo que respondió. Ni siquiera me dijo, he empezado de principio a fin todo el rato. Me dijo, no tengo ni idea, no lo sé. He ido haciendo y conforme iba tocando, pues he ido haciendo y ya está. Y es por eso que sé que a ti también te pasa, porque no tienes ahí un pepito grillo que esté en tu cabeza diciéndote, esto hazlo así, esto hazlo de esta forma. Tú simplemente quieres empezar a unir esas notas y tocar de principio a fin y tocar la pieza, que es el objetivo que te han marcado. Vamos a ver los errores y ahora te voy a comentar qué es lo que yo te propongo en contrapartida a este sistema. El primer paso está bien. Hacemos una leída general de la obra. No puedes empezar a tocar una obra si no la lees un poquito de arriba abajo y ves un poquito lo que hay. Tienes que ubicarte en la obra. Entonces, veo totalmente normal coger y decir, venga, voy a leer un poquito todo esto, a ver qué cositas me encuentro, así me hago una idea de los puntos un poco más conflictivos. El segundo paso comenzó también bien, que es, empezó desde el principio, pero ¿qué pasó? Que pasó por encima de los errores. O sea, fue aceptando esos errores que cometía, que no eran errores suaves, eran errores ciertamente graves, porque era una interrupción de esa fluidez de la pieza, era mirar la posición, recolocar los dedos, asegurarse, pensar un poquito la nota. Eran errores muy notables, no era algo leve. Después fue cuando me comentó que había cometido un error en el segundo pentagrama, en el tercer compás. Y ahí es donde viene el siguiente problema. Y bueno, y realmente es un poquito el anterior, la aceptación de
esos errores desde el principio. Había cometido errores desde el primer compás. Y no es porque yo sea muy exigente, que en cierta parte lo soy, pero desde el primer compás ya había cosas que tú así no las vas a tocar en un final, ¿no? No te pido que esté a la velocidad ya final a la que tienes que tocar la obra, pero lo que sí te pido es que más o menos esté unido, que tengas las cosas claras. Si eso no está claro, ¿por qué continúas? Párate y soluciónalo. Y lo peor es que cuando me comentó ese error, ni siquiera se puso a solucionar ese error. Me comentó que había un error de digitación porque no sabía exactamente qué hacer, y lo que hizo fue tocar la pieza 2 veces más sin pararse ahí. O sea, se paró en el momento en el que llegaba, recolocaba un poquito los dedos y siguió hacia adelante. Como digo, esto es algo que hacemos todos. No es que yo esté aquí echando la bronca de madre mía, mira qué mal lo has hecho. Esto lo hemos hecho todos y, como digo, a día de hoy me pasa y yo creo que le pasa a prácticamente todos los guitarristas, porque lo que he dicho, que somos personas. Y al final quieres que la partitura vaya sonando, tú quieres regalarle al oído esa sonoridad, ¿no? Entonces es difícil frenarte. También hice una cosa muy buena, no todo va a ser malo. Cambié la cámara y bueno, quité la partitura de la pantalla y le pregunté que en qué tonalidad estaba y en qué compás estaba. Y lo supo responder. Y me dijo, en tal y en tal. Se había fijado desde el principio. Y eso no es para nada habitual, porque vamos siempre directos a las notas, directo a tocar, y no sé ni las alteraciones que tiene la armadura, ni el compás, ni sé nada. Me lo imagino un poco y digo, y dudas, y no sabes si es un 3x4, un 4x4 o qué. El método más efectivo para aprender a hacer cualquier cosa es la repetición. Es basarte en la repetición. Cuantas más veces hagas algo, mejor te va a salir. Pero claro, aquí estamos hablando de algo muy fino. Y sí, cuantas más veces lo repitas, mejor te va a salir, pero cuidadito por esto que voy a comentar. Si tú haces 5 repeticiones, como hizo mi alumno, 5 repeticiones de algo, si en esas 5 repeticiones, que hemos dicho, que con la repetición se aprende, ¿no? Pues te estás aprendiendo tus errores. Y quédate con esto, porque esto vale para todo. Siempre va a ser mucho más difícil desaprender algo que aprender algo nuevo. Te lo aseguro. Ahora sí, vamos a ver el método que utilizo para aprender una obra desde cero y que se divide en 3 fases. Fase de contacto. Aquí vamos a hacer 2 cosas. Una, leer, echarle un vistazo a la obra, fijarte en esa armadura, en ese compás, alteraciones accidentales, puntos más conflictivos que pueden ser, ver un poquito esas digitaciones, pero de forma provisional, porque habrá cosas que estén digitadas en la partitura y cosas que no, y tendrás que pensarlas un poquito. Echamos un vistazo general a la obra y 2, hacemos un análisis formal, sin profundizar. ¿Qué quiere decir esto de análisis formal? Pues que esa obra vamos a ver qué secciones tiene. Ah, mira, aquí está la primera parte, porque termina aquí en esta doble barra, aquí viene la segunda parte, aquí la tercera, aquí viene la coda final, vale, y te ubicas en la pieza, ya sabes un poco dónde estás. En este primer análisis formal no nos interesa ir muy a lo chiquitito, en plan, este es el primer motivo, este es la respuesta, no nos interesa ver muy en profundidad todo, sino a rasgos generales, dónde estamos, cuántas partes tiene la obra, vemos las dobles barras, si hay cambios de tonalidad, cambios de compás y nos ubicamos. Segunda parte, desglose y solución de problemas iniciales. Vamos a hacer 4 cositas aquí dentro. La primera, lectura de la primera sección. Con ese pequeño análisis formal que habíamos hecho antes, vamos a marcarnos ahora una primera sección que podamos abarcar y que podamos recordar. Como segundo paso, vamos a identificar dónde están los problemas en esa primera sección, que tenga unos 4 pentagramas, que no sea súper extensa. Debe ser una extensión que más o menos controlemos y que nos suene, que sepamos un poquito lo que hay ahí. Paso 3, vamos a dar soluciones provisionales a esos pequeños conflictos. Vamos a apuntar la digitación o alguna anotación que necesitemos para leer eso, que es un poco más dificultoso, y lo vamos a tocar muy lento y muy claro. Y ojito, solo el trocito problemático. Significa que si ya teníamos una sección que eran 4 pentagramas y estamos en esa sección, hemos ubicado los puntos, ahora lo que vamos a hacer es ir a ese punto en concreto y, como comprenderás, no va a ser de 4 compases, va a ser de a lo mejor medio compás. Es que a lo mejor son 2 tiempos lo que hay que solucionar. Porque hay que digitarlo, porque es muy difícil de ver, porque no te gusta cómo suena y quieres cambiar pues esa digitación. Pero quédate importante con eso, menos de un compás. Dada esa solución provisional,
Ahora, al cuarto paso, vamos a aumentar la velocidad. Vamos a coger ese trocito, eso mismo que estábamos tocando, no nos vamos a desde el principio ni cosas así, nos quedamos en ese punto y lo tocamos más rápido, lo tocamos un poquito más cercano a la velocidad final que va a tener la pieza. Está claro que estamos leyendo la obra por primera vez, no vas a poder tocar desde el principio chimpum y no equivocarte en nada. Pero algo que sí deberías poder hacer es esas dos notas, si es por ejemplo un saltito que hace y llegamos ahí y hay que acertar eso y yo quiero ver si me va bien con el dedo 4 o con el dedo 3 y luego ¿qué tengo que hacer? Pues ya toco ese trocito y valoro si es adecuado hacerlo de esa manera o no, a un poquito más de velocidad, porque si tú lo haces todo lento, probablemente casi cualquier digitación te valga, casi. Entonces queremos meternos un poquito en situación. Aumentamos velocidad solo en ese punto y debería salir. Quizá no al tempo final que vayas a llevar la obra, pero bastante más cerca de lo que estabas haciendo antes. ¿Que no funciona? Plantéate otra digitación. ¿Que sí funciona? No pases al siguiente. Ahora vamos a ampliar un poquito el espectro. Si ya estábamos tocando en medio compás, simplemente esos dos tiempos, queríamos saber si esto... Pues toca un poquito desde antes. Cógete el trocito un poquito antes y un poquito después. Y así tienes un poquito de contexto, porque a lo mejor en esos dos tiempos te vale esa digitación, pero como vienes de otra un poquito anterior, ya te lo complica todo, porque la mano está en otro sitio, está de forma diferente o una posición muy contraria y ya lo complica todo. Si hemos ampliado un poquito esa visión, lo tocamos y medianamente sale, lo mantenemos. Así lo haremos con todos esos problemas que hemos identificado. Y recuerdo, una vez que solucionemos este problema, vamos al siguiente, pero no me vuelvo a tocar la obra desde el principio. Vamos al siguiente problema y solucionamos de la misma forma el siguiente problema. Tercera parte, revisión y verificación. Vamos a hacer dos cositas aquí. Ya hemos solucionado todos esos problemas, ya tenemos todo más o menos hilado y provisionalmente o casi seguro bien digitado. Vamos a empezar a darle un repasito a esa sección. Ahora es el momento de empezar de principio a fin ese trozo que nos habíamos marcado de 4 pentagramas y tocarlo a una velocidad controlada, sin pasarnos. Quizá un poquito más alegres porque ya lo tenemos un poco más claro y queremos probarnos, pero sin pasarte, porque estás todavía muy verde y estás en ese punto en el que puedes cometer el error que cometió mi alumno, que es repetir con los propios errores. Entonces, siempre esta primera parte a velocidad controlada. El segundo paso aquí es comprobar qué soluciones de esas que hemos dado provisionalmente funcionan y cuáles no. Porque habrá cosas que, como he dicho antes, aunque amplíes un poquito el espectro, quizá con esa segunda revisión que le has pasado a toda la sección, hay algo que no te termina de encajar. Si por el contrario está todo bien, te encuentras más o menos cómodo y, como digo, esa velocidad controlada, pero vas un puntito más de lo que has empezado tocando, de la velocidad a la que has empezado tocando, seguimos a la siguiente sección. Bien, te he pedido que no tomaras nota de este vídeo porque quiero darte una noticia y es que vamos a dar un pasito más en este canal. Hemos sacado la newsletter, el boletín semanal del canal, en el que vamos a compartir conocimiento, como siempre estamos haciendo, pero de una forma mucho más tradicional, bastante más privada, y es pues con eso, con un boletín semanal en el que voy a poder compartirte un montón de cosas, y si te registras ahora, que te he dejado el enlace en la descripción, pues vas a obtener una guía de todo este vídeo para que puedas consultar siempre que quieras, en la que va a estar todo bastante detallado y bastante explicado como he hecho en el vídeo, para que no tengas que buscarlo en YouTube, sino que sea algo que tengas ahí a mano entre tus partituras, y al menos una parte más visual en la que puedas ver las fases de este método y que no se te olvide. Poder centrarte, tenerlo, si quieres lo puedes colgar, tenerlo ahí a mano y que puedas hacer tu estudio siempre mucho más eficiente y no pierdas el camino. Te recomiendo que el correo con el que te registres sea un correo tranquilito, en el que no estés suscrito a muchísimas cosas, no tiene que ser tu correo oficial. Un correo en el que puedas recibir ese boletín semanal y disfrutarlo y no perdértelo. Como he dicho, tienes el enlace abajo y nos vemos dentro. Seguimos con el vídeo. Consejos importantes. Vas a evitar tocar a toda costa una sección detrás de otra. Quiero que lo hagas de forma independiente, es decir, has estudiado la primera sección,
Muy bien, te sale más o menos estupendo. Pasamos a la segunda sección. ¿Has hecho la segunda sección? Genial. Haces tercera sección, te terminas más o menos la obra. Cuando ya la tengas más o menos leída y quieras profundizar en algo o mejorar una de las secciones, no empieces desde el principio. Intenta ir directo a esa tercera sección. Porque si haces eso, vas a configurar tu cabeza para que sea capaz de tocar independientemente un trocito de otro y que no necesite empezar de principio a fin, como muchas veces pasa, para tocar la obra. Que pido al alumno que toque desde este compás y es imposible. Tiene que empezar desde el principio o 4 compases antes o 4 pentagramas antes para poder continuar y llegar a ese punto. Si tú haces esto de forma independiente, vas a lograr configurarte y decir, mira, esta sección tiene nombre y apellidos y esta también, y no es todo una continuidad. Otro consejo es que solamente te dediques a tocar la pieza de principio a fin al principio y al final de la jornada del estudio. ¿Por qué? Porque al inicio te pones en situación, echas un vistazo y recuerdas lo que había, a lo mejor han pasado 2 días de la última vez que tocaste, y llegas, echas un vistazo, tocas todo de principio a fin, empiezas a trabajar y para cerrar el estudio, para ver si eso que has ido aplicando está bien hecho y es potente y funciona, cierras el estudio tocando de principio a fin y poniéndote un poquito a prueba. Si lo haces de esta forma que te acabo de enseñar, vas a crearte esa imagen sonora de la pieza. Vas a distribuir el tiempo de estudio equitativamente, como hemos visto por secciones, y no constantemente redundando en el inicio, que siempre nos sale genial el inicio, pero luego conforme avanzamos, la pieza va cayendo. Vas a aprender a tocar secciones de la pieza de forma independiente, sin necesidad de empezar desde el principio. No vas a abusar de la memoria muscular, que muchas veces falla y una vez que falla o se interrumpe, mejor dicho, esa fluidez, ya nos quedamos en blanco. ¿Y cómo no hemos abusado de esta memoria muscular? Trabajando lento, con trocitos independientes, de forma muy clara. Vas a evitar aprenderte tus propios errores porque no estás repitiendo como un loco. Al final vas a desarrollar más tu concentración. Llevo 6. Vas a fomentar la capacidad de mantener el foco durante mucho más tiempo y mejorar esa atención al detalle. Mejorarás la técnica. Al no permitirte cometer esos fallitos y trabajar muy bien en detalle, vas a ir puliendo tu forma de tocar para no cometer esos mismos errores, esos cerdeos, cambios de posición, vas a estar mucho más preparado para todo. Y fíjate lo que te digo, vas a reducir el estrés y la probabilidad de abandono. Cuando tú tienes un método de estudio claro y ordenado, sabes en todo momento lo que tienes que hacer y por dónde tienes que ir. Y si no en todo momento, en la inmensa mayoría no estás perdido tocando la pieza de principio a fin y no sabes qué hacer. Ya tienes una hoja de ruta que continuar y que seguir que te va marcando el camino. Y por último, aunque esta lista podría ser eterna, te va a aumentar la confianza. Cuando tú has estudiado algo muy bien y le has dedicado tiempo y tranquilidad, estás mucho más seguro tocando. Y estoy seguro que te va a agradar tocar para tu madre o tu padre o un amigo y estar mucho más seguro de lo que haces, aunque siempre te pongas un poquito nervioso. Y en definitiva, vas a tocar de forma mucho más limpia y precisa. Te dejo 2 vídeos por aquí, espero que te haya gustado este y nos vemos en el próximo. ¡Chao!